Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos hoy a trabajar acerca de la temática de género, perspectiva de género. Esta clase está siendo grabada, va a quedar grabada para que ustedes puedan consultarla cuando lo requieran. Para eso voy a compartir pantalla, voy a compartir un PowerPoint para que puedan ir siguiendo el, la temática. A ver. Ay, a ver, a ver. Acá estamos. Bien. Vamos a trabajar con el material de Massionis y Plumer. El capítulo 12 es el de género y sexualidad. Además, les voy a dejar algún material complementario para quien le interese la temática. Primero que nada, hacer la distinción fundamental cuando hablamos de género, que es como la primer confusión que se presta, y es la diferencia entre sexo y género. Decimos que, en términos de lo biológico, el sexo va a ser precisamente esta diferencia biológica entre machos y hembras. Aunque también, digamos, los biólogos y biólogas que estudian la temática dicen que aún esta definición que pareciera sumamente taxativa no es una categoría clara, no hay como un límite preciso definido entre machos y hembras, sino más bien un continuum. Podemos pensar en este sentido al hermafroditismo, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen estos rasgos biológicos imprecisos, indeterminados, ¿no? Por otro lado, el aspecto social sería la cuestión del género, que tiene que ver con el aprendizaje que hacemos o las diferencias sociales que se vinculan a esta diferencia biológica, ¿no? Cuando hablamos de género, implica cierta jerarquía, implica cierto poder. De hecho, cuando veamos estratificación social, van a ver que una de las formas de estratificación es por género. Este, bien, y decimos que, observamos que, o la perspectiva de género también es una categoría de las ciencias sociales, ¿no? Que que de alguna manera va a hacer una revisión histórica, económica, política, todos los fundamentos de las ciencias sociales de cara a esta distinción, ¿no? ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las disidencias en el juego, ¿no? En el espacio de lo social. Entonces decimos que género va a ser lo que cada sociedad interpreta como lo femenino o lo masculino, y esto claramente varía de una cultura a otra y también varía a lo largo de la historia. Decimos que es orden de género a cómo las diferentes sociedades van a transformar las ideas de masculinidad y de femineidad en relaciones de poder. Por ejemplo, la idea de masculinidad reciente es una. En la Edad Media se consideraba a las mujeres como hombres incompletos, por ejemplo. No existía diferencia entre lo femenino y lo masculino. Lo femenino, si uno observa a lo largo de la historia, siempre ha sido, no siempre, pero de un tiempo a esta parte ha sido claramente denostado como algo no válido, como algo incompleto, como algo fallido. Claramente esto es lo que han dicho los hombres, ¿no? Y a partir de los movimientos de mujeres, de este revisionismo, es que todo esto se empieza de alguna manera a observar desde otro lugar, con otras herramientas, con otra conciencia. Decimos que masculinidad hegemónica es la manera de ser hombre en una sociedad en concreto, eso es lo que lo hace hegemónico. Más sí puede haber maneras de masculinidad que se diferencian de esta masculinidad hegemónica o que se resisten a ser clasificados en esos términos, o que también empiezan a revisar cuáles son los mandatos
que los atraviesan, ¿no? En tanto varones. En general ha sido una forma de quehacer más vinculado a las mujeres, ¿no? Con los movimientos de mujeres. En general lo que sucede, volviendo a la idea de estratificación, es que son las personas con más desventajas dentro de la jerarquía social las que empiezan de alguna manera a advertir estas diferenciaciones y a empezar a movilizar fuerzas o energía en virtud de generar algún tipo de transformación en este sentido. Bien, seguimos con las clasificaciones. Va a ser una clase que va a ir muy de esto y después ustedes van a ir a los textos. Claramente queda abierto el espacio de foro para poder profundizar en este sentido. Decimos que identidad de género hace referencia a la autopercepción, es el estado psicológico de la persona cuando dice soy hombre o soy mujer, ¿no? Es lo que la identifica, cómo se autopercibe. Las diversidades, que el autor dice transgénero, pero dentro del transgénero hay un montón de variantes, critican de alguna manera esta dicotomía entre lo femenino y lo masculino como una cuestión binaria, ¿no? La idea de por parte de las diversidades y de la gente que piensa en estos términos es ampliar el concepto de género y poder tomar en cuenta todo el gradiente que va entre lo femenino y lo masculino. Hay un montón de otras posibles identidades. Además de, como decíamos desde la biología, también más formas de biológicas, ¿no? Que no es solamente macho o hembra. El rol de género es el aprendizaje y puesta en práctica de estas prácticas sociales asociadas a un determinado género, ¿no? Es como qué les toca hacer a los varones en tanto varones en la sociedad, qué les toca hacer o hacer a las mujeres en tanto mujeres en una sociedad en concreto, ¿no? El contenido de estas prácticas varía entre las culturas e incluso en una misma cultura, me atrevería también a decir, varía en función de la clase social, por ejemplo, ¿no? Ahí depende de cuán fino queramos hilar. Esto claramente se pueden hacer distinciones válidas y posibles. Bien, hay que también comprender la diferencia entre, bueno, primero sexo, género, ¿no? Femenino, masculino. Sexo sería hembra, macho. Y también en términos de lo sexual erótico, que tiene que ver con el deseo, ¿no? El deseo también puede o no condecirse con la identidad de género, ¿no? Puedo tener una identidad y sentir deseo hacia la misma, hacia otra, y esto es lo que entraría en los cánones de heterosexual u homosexual. Bien. Sexualidad es lo distintivo de la sexualidad, lo distintivo de la sexualidad humana es la carga simbólica y social que tiene, ¿no? La biología puede dar algunas pistas, pero todo pasa por el filtro de la cultura y de la experiencia social en concreto. Estratificación por género, que es lo que venía mencionando, acá vamos con la definición más formal, es la distribución desigual de riqueza, poder y prestigio entre los dos sexos. Las mujeres cuentan con menos recursos que los hombres y esto es en todo el mundo. De hecho, podemos pensar al mundo y podemos pensar que la pobreza es esencialmente femenina. Esto es la feminización de la pobreza como categoría descriptiva, ¿no? El sexismo, por su parte, es la creencia de que el propio sexo es por definición superior al otro. Hay mucho en común acá con el racismo, ¿no? En ambos casos son formas de pensar que refuerzan el dominio social de una categoría de personas por sobre la otra, ¿no? Bien, pensemos ahora en la idea del patriarcado. Patriarcado es literalmente el dominio del padre. Es una forma de organización social por medio de la cual los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres y o a las disidencias sexuales. Es probablemente una organización social universal, más si hay variaciones en todo el mundo,
Sí sabemos que no siempre ha sido así, ¿no? Justamente el movimiento de mujeres en este revisionismo que mencionaba recién han recabado información, sobre todo las arqueólogas, las historiadoras, de momentos en los que esto no sucedió de esta manera o culturas en las que esto no se da o no se ha dado de esta manera, ¿no? Existen 6 elementos fundamentales en el patriarcado. El primero tiene que ver con el empleo fundamentalmente remunerado. Las mujeres suelen tener peores salarios o más bajos salarios por el mismo trabajo que los varones, por la misma tarea que los varones. El segundo tiene que ver con el empleo, pero en el hogar, donde las mujeres suelen desempeñar más tareas domésticas, tareas que no son remuneradas, que no son reconocidas, atienden además en mayor medida todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, que es que es el cuidado de los niños, de los incapaces, de los adultos mayores, por ejemplo. Se dice, o sabemos, los datos indican, de que las mujeres trabajan alrededor de 6 horas más en tareas del hogar que los varones. Por eso hablamos o se dice que las mujeres tenemos o cumplimos con doble o triple jornada laboral, porque además de salir al mercado laboral remunerado, no al mercado de trabajo, tenemos otro tanto de tiempo en las tareas o en trabajo no remunerado al interior de los hogares. Llámese tareas domésticas, llámese sistema de cuidados. Bien. En el Estado, por ejemplo, las mujeres suelen tener menos acceso a órganos de poder, a posibilidades de acceder a funciones en la toma de decisiones, por una cuestión que es fundamental comprender, que se dice que la pobreza es femenina, pero además que las mujeres tenemos pobreza de tiempo, por esto que les decía anteriormente, esto de la doble o triple jornada laboral, también se correlaciona en esta situación de contar con menos tiempo, por lo tanto menos posibilidades de participar en cuestiones de toma de decisiones, ¿no? En cuestiones políticas, básicamente. Tiene entonces menos tiempo / recursos de todo tipo para formarse, ¿no? Entonces poder tener desarrollo en sus actividades profesionales, es pobre de tiempo, decimos, ¿no? No tiene también esta posibilidad de acceso al ocio recreativo, ¿no? Entonces también todo esto se sabe que repercute en la salud de las mujeres, en la salud física de las mujeres, en la salud emocional y mental de las mujeres, ¿no? Violencia. En relación a la violencia, dice el autor que las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir abusos de todo tipo, violencia física, emocional, mental, económica, etcétera, etcétera. Sexualidad. La sexualidad de la mujer en general suele ser valorada en forma negativa. La cultura, las representaciones de la mujer en los medios de comunicación y en la cultura pública suelen ser tergiversadas, atravesadas por lo que conocemos como estereotipos sociales, donde hay fuertes mandatos y fuertes requerimientos acerca de cómo una mujer debe verse, cómo una mujer debe comportarse, cómo una mujer... Lo mismo para los varones, nada más que como los varones esto lo suelen atravesar, digamos, desde un lugar de mayores privilegios, no por esto, y es importante mencionarlo, no tienen también un montón de mandatos que también los constriñen, ¿no? Entonces pensamos que esta idea de revisar las nociones acerca del género, tanto para lo considerado femenino como lo masculino, es interesante que los propios participantes y las propias participantes de pertenecer a cada una de estos subgrupos puedan revisar estos mandatos y ver cuáles y actualizarlos de alguna manera, ¿no? Desde el espacio individual y fundamentalmente desde el espacio colectivo. Bien, tenemos a Claudio Naranjo
que sí me parecía interesante mencionar, porque él hace una distinción que para mí es muy, muy poderosa, que es un psiquiatra chileno, ¿no? Que él habla de mentalidad patriarcal. Entonces dice, ¿a qué nos referimos exactamente él con esta mentalidad patriarcal que claramente todos y todas poseemos, ¿no? Tantos todos y todas somos hijos e hijas del patriarcado, ¿verdad? Él menciona que es una forma de mentalidad que actualmente, bueno, esto ya todos tenemos, eh, y que no es particularmente esta supremacía masculina sobre la femenina. Es, dice él, una pasión por la autoridad, por el ego patrístico, dice él, un complejo de violencia desmesurada, de voracidad, de conciencia insular y egoísta o egótica, de insensibilidad y pérdida de contacto con una identidad más profunda. Hay quienes creen, dice él, que esta idea pertenece a algo así como la naturaleza humana. Nosotros en sociología sabemos que no existe tal cosa como la naturaleza humana. Y él dice que este tipo de mentalidad, lejos de ser inherente a la humanidad, en verdad empezó a gestarse más o menos hace unos 6.000 años, cuando, ante una crisis de supervivencia, algunas poblaciones arcaicas indoeuropeas y semitas tuvieron que volver a hacerse nómades y acabaron convirtiéndose en comunidades muy depredadoras, producto de esta situación de crisis de natural, o crisis, sí, natural barra social, ¿no? Esto es lo que dice este autor. Eh, Hay otra línea de pensamiento que es la de muchas, que la podemos asociar, de hecho, a lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el pensamiento decolonial, que es una idea que gestan intelectuales, mujeres pertenecientes a culturas originarias en Guatemala o en esa zona mesoamericana, que ellas hablan de un feminismo de la diferencia, ¿no? O un feminismo comunitario, donde justamente lo que se replantean es que no es que las mujeres, o la idea no es que las mujeres pretendan ser como los hombres, adoptando de alguna manera esta pasión por la autoridad, esta insensibilidad, pérdida de control, bueno, etcétera, etcétera, o estas categorías más arquetípicamente o estereotipadamente masculinas, sino empezar a observar qué pasó, que todo lo que es justo arquetípicamente femenino, como la suavidad, como el mundo emocional, como la delicadeza, que las feministas como clásicas se volverían locas de pensar esto en estos términos, pero ¿qué pasa si estas dicotomías entre estos arquetipos que harían a lo femenino y lo masculino no estarían tan fuertemente ligadas a cuerpos específicos, ¿no? Sobre todo estas mujeres piensan en estos términos porque hacen la analogía, justamente pensando desde sus territorios, ellos hablan de cuerpo-tierra, ¿no? Entonces, ellas dicen, el patriarcado es profundamente violento con nuestros cuerpos femeninos, pero también es profundamente violento con el cuerpo tierra, ¿no? Hablando de la naturaleza, de estos principios extractivistas del capitalismo, ¿no? Entonces vemos como todo esto se va también complejizando y cómo de alguna manera aparecen muchas voces de algún modo subalternas o que no corresponden a esta idea hegemónica mismo del movimiento de mujeres o de qué hablamos cuando hablamos de género, que empiezan a complejizar y a profundizar en estas cuestiones, ¿no? Vamos con volvamos de este aspecto como más filosófico, histórico, antropológico, si se quiere, a un concepto mucho más concreto que es el techo de cristal y los suelos pegajosos. ¿De qué se trata esto? Y esto sí tiene que ver mucho con la mujer moderna, ¿verdad? Donde son conceptos claves que se vinculan a todo esto que veníamos charlando sobre el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, en tanto las mujeres
cuentan con mayores dificultades a la hora de desempeñarse en espacios laborales de prestigio o gerenciales, esto es el techo de cristal, y lo mismo sucede con actividades de formación y de desarrollo personal. Para las mujeres, por ejemplo, participar en estos espacios laborales de prestigio o gerenciales es mucho más complejo por todo lo que mencionábamos anteriormente. A esto se le llama suelos pegajosos y el techo de cristal es concretamente esta imposibilidad de trascender determinado límite a la hora del desarrollo profesional, eh, justamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser pobres de tiempo, que no necesariamente es lo mismo que ser pobre de dinero, ¿no? Acá podríamos, de hecho, incluirlo, se me ocurre ahora pensando en estos términos como otra forma de capital, ¿no? Moderna, ¿no? Porque el capital tiempo, el capital ocio, el capital posibilidad de disponer de espacio libre de tiempo, claramente es un capital, ¿no? Otra idea central que aparece a la hora de pensar en términos de género es la violencia contra las mujeres. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Porque claramente no se limita a violencias más obvias, ¿no? Como puede ser la violencia física, o psicológica de última, sino que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como también amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad de las mujeres, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esto, bueno, según Naciones Unidas, una de cada 5 mujeres ha sufrido abusos físicos o sexuales por un hombre en algún momento de su vida. Esto es un montón. El tema también es identificar algunos abusos como tales, porque también sucede mucho de que son confusos, ¿no? Como están además muy naturalizados, muy interiorizados, hay formas de violencia que nos cuesta reconocer como violentas por esto mismo. Entonces, esta definición además va a agregar diferentes tipos de violencia, que es la sexual, la física, las que son muy obvias no las voy a explicar, ¿no? La patrimonial tiene que ver con esta situación en la que muchas mujeres no pueden ser dueñas de sus bienes. Esto hace no mucho tiempo sucedía en términos legales, donde sí o sí la mujer tenía que ser un hombre quien de alguna manera le administre los bienes, no podían estar a nombre de ellas. Política o institucional tiene que ver de nuevo cuando por ser mujer no hay posibilidad de participar en algunas instancias, o se ¿cómo decir? Empiezan a aparecer todos estos estereotipos o prejuicios acerca de las mujeres, eh, o verdades, ¿no? Institucional podríamos decir, cómo una mujer va a ocupar un cargo gerencial, un cargo de mucha responsabilidad si está, por ejemplo, en edad reproductiva, entonces corremos el riesgo de que esta mujer sea madre, entonces si es madre ya no ocupa el cargo. ¿Me explicó? Esta como un posible ejemplo, ¿no? Después tenemos la obstétrica. La obstétrica es el tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres y los bebés en el momento del parto-nacimiento. Para quien le interese me pregunta y profundizamos acerca de esto. La mediática tiene que ver con ese tipo de violencia en la que a las mujeres se encuentran cosificadas, donde se encuentran de alguna manera fuertemente sexualizadas, que más o menos que es lo mismo, ¿no? Donde hay como una bajada muy fuerte de estereotipos físicos o de estereotipos de belleza que las mujeres tienen que adscribir. ¿Por qué decimos además que esto es violento? Porque también es importante observar cómo esto también empieza con mujeres cada vez más pequeñas, ¿no? Esta cuestión de la sexualización de las niñas. Entonces esto es fuertemente violento y es muy importante poder visibilizarlo como tal, porque, porque si no
pasa desapercibido, empezamos a naturalizar y sobre todo con esta cuestión con las niñas, ¿no? Y estas ideas y hay muchas enfermedades, peligros de abuso, peligros de trata que hay detrás de todo esto, de este mundo mediático, ¿no? Sin ningún tipo también de presión por parte de la sociedad o de muchas instituciones, de verdaderamente poner coto o poner marcos a este tipo de acciones. Y bueno, y la económica tiene que ver con ese tipo de violencia en la que las mujeres son de alguna manera, hay una que se desprende de acá que por ahí se explique mejor ahí, que es la vicaria, que es cuando una pareja se separa que tiene hijos, una forma de violencia del varón hacia la mujer es no darle dinero o pensar que el dinero es para ella o regatear de alguna manera el dinero de la manutención de los hijos. Esa puede ser una manera de violencia económica. Bien. A ver. Bien. El proceso de socialización por género tiene que ver con saber que un bebé será niño o niña, por ejemplo. Tiene muchísimas implicancias en la vida de este niño o niña, en tanto toda su vida se direccionará en base a esto, ¿no? La socialización por género comienza antes del nacimiento, comienza cuando una mujer o una pareja se entera de que van a ser padres y automáticamente, no sé, salimos a comprar la batita rosa o celeste, llegado el caso, ¿no? El cochecito o la muñequita o la camiseta de fútbol, bien, tiene que ver con este tipo de gestos, el proceso de socialización pensándolo en términos de género. Hay tres teorías. Por un lado, el aprendizaje de lo social, donde las diferencias en las conductas por género se aprenden, como claramente todo lo demás, por un sistema que premia, refuerza, castiga determinados comportamientos. Las teorías cognitivas es un proceso por el que los niños y niñas se sitúan a sí mismos en las categorías de lo masculino o lo femenino y ordenan sus experiencias de acuerdo a ella. Ahora empieza a haber más espacio para esta situación en la que hay niños que se autoperciben desde muy pequeños en otras categorías, o algo que antes era muy común, que era jugar, que era explorar una y otra sin tanta necesidad de definición, vamos a decir. Y las teorías psicodinámicas, que tiene que ver con una perspectiva más psicológica, donde las diferencias de género surgen durante la infancia temprana como consecuencia de la tentación, de la tensión emocional entre el niño y sus padres, ¿no? Y ahí es donde se va como de alguna manera definiendo la identidad de género y todo lo que veníamos charlando. Bueno, esto ya lo hemos charlado. Ahora hay algunos análisis teóricos sobre el género que tienen que ver con cómo cada perspectiva en ciencias sociales percibe al género en función de su mirada, ¿no? Bien, vamos a esto. El movimiento de mujeres tuvo tres momentos, tres etapas, donde existe, bueno, por un lado, lo que ya les mencionaba, ¿no? Hay mucho feminismo, se puede hablar de muchos feminismos en términos por ejemplo, bueno, justo, ¿no? Clases sociales. Hay una dicotomía, en verdad, que a mí me parece que es la más interesante, que es pensar al feminismo como feminismo de la igualdad o feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad es el que más o menos todos conocemos, ¿no? Donde se defiende o se milita, vamos a decir, esta idea de igualdad para ambos sexos, ¿no? Que de alguna manera no haya diferencias, sobre todo están pensando estas mujeres en términos de oportunidades laborales, en términos de esto de la gestión del tiempo, ¿no?
que de alguna manera hay esta oposición al patriarcado y al sexismo, esta idea de que el sexo débil o el sexo está como en mayor desventaja es el sexo femenino. Y por otro lado, tenemos a lo que les venía mencionando recién con este ejemplo del feminismo o del movimiento de mujeres comunitarias, donde ellas no pretenden o no piensan en términos de la igualdad, sino más bien en este reconocimiento de las categorías arquetípicas de, de lo femenino, ¿no? Esta puesta en valor del mundo de lo femenino, no que hay un ejemplo que a mí me resulta muy útil, hay una mujer que se llama Laura Gutman, ella escribe sobre maternidad y tiene un libro que se llama Mujeres Visibles, Madres Invisibles. Y la tapa del libro es un niño pequeño mirando la televisión, mirando una mujer muy genial, muy, ¿cómo decirte?, muy brillante, con muchas luces, y el nene como solo en un espacio como grande, como vacío, ¿no? Entonces un poco lo que ellas dicen es, hay que volver a llenar de alguna manera todos aquellos lugares que han sido históricamente ocupados por las mujeres, sostenidas por las mujeres, y que incluso es de algún modo una suerte de trampa del capitalismo vaciar esos lugares, ¿no? Se me viene como la idea de la cocina, ¿no? Nuestras abuelas, el olor, el calentito, ¿no? De la cocina, que era el núcleo de las familias, el núcleo de las comunidades, si se quiere, que son lugares que cuando la mujer sale de algún modo al mercado de trabajo, quedan vacíos, no hay un lugar que no es ocupado por nadie. Entonces, ¿qué pasa con, no solamente con que esos lugares no los ocupe nadie, porque esos lugares también pueden tercerizarse, no sé, puede haber una abuela piola por ahí, yo digo, se resuelve en términos de lo práctico, pero en términos de lo sutil, en términos de lo más simbólico, eh, ahí es donde está el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que, y la cocina por decir solo una cuestión, ¿no? Pero hay algo ahí de que, y aparte porque las mujeres históricamente han estado al cuidado de la vida, digamos, entonces es muy potente este vaciamiento como espacios no queridos, como espacios que no tienen valor, y esto de alguna manera no es casual y le es muy funcional de algún modo al sistema capitalista. Ni hablar de que las mujeres entren al mercado de trabajo es muy funcional al capitalismo, sino este vaciamiento de todo lo que son los espacios de cuidado, de poner la vida al frente, la vida al centro. Hay muchas mujeres que hablan de este concepto, ¿no? O hay muchas que empiezan a reversionar esto, como Rita Segato, por ejemplo, que empieza a hablar del proyecto político de los vínculos, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones de las cuales las mujeres históricamente se han encargado, que empiezan a vaciarse? Y no solo empiezan a vaciarse, sino que empiezan a ser vistas con recelo, ¿no? Como lo no querido, como lo antiguo, como lo relegado, como lo no valioso, cuando en verdad sabemos que todas esas tareas son las que históricamente han puesto la vida al centro y han sostenido la vida. O sea, imaginémonos la importancia que culturalmente, de hecho, en muchas civilizaciones aún tienen estos espacios que son históricamente femeninos. Esto sería el feminismo de la diferencia. Bien. Pensemos en que hay cuatro etapas a lo largo de la historia. La primera está preocupada claramente por la igualdad, fundamentalmente el derecho al voto. Pensemos que en Argentina la primera vez que las mujeres votaron fue en 1951, bajo el gobierno de Perón, gracias a Eva Perón. De todos modos, hubo muchas mujeres que intervinieron en este proceso y que además y que además estaba enmarcado en un movimiento mundial más grande, ¿no? La segunda etapa tiene que ver con la anticoncepción, con la aparición de la píldora, donde empezó a haber mayor libertad sexual, no ligada a la reproducción, sino como que empezó a aparecer esta idea de goce, de placer en la sexualidad de las mujeres, que era novedoso. Pensemos que esto sucedió en los 60 o en los 70 del siglo pasado.
La tercera es la posmoderna, la de la actualidad, donde empieza a aparecer esta idea, ¿no? De la ampliación de derechos a decidir sobre los propios cuerpos. Bien, voy a quedarme acá. Acá empezamos a hacer como distintas divisiones dentro del feminismo. Sí hay un concepto que quiero mencionar porque es muy importante, me parece que nos sirve a todos y que de hecho se está tomando desde muchos lugares en ciencias sociales, que tiene que ver con la interseccionalidad, que es cuando, digamos, muchas mujeres y esto tiene profundamente también que ver con estratificación social, ¿no? Ante esta voz hegemónica de las mujeres blancas universitarias con mucha facilidad o con muchos privilegios o con muchos derechos conquistados, también vamos a decirlo, en muchos ámbitos de la vida, empiezan a ser escuchadas, por ejemplo, por mujeres pobres, por mujeres negras, por mujeres indígenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con todas estas mujeres que tienen claramente realidades radicalmente diferentes, situaciones a atender radicalmente diferentes? Entonces ahí aparece una idea que es el de la interseccionalidad, concepto, lo que está aportando es justamente esta idea de qué pasa si, además de ser mujer, soy negra, pobre, discapacitada, por ejemplo, ¿no? Cómo las realidades, las distintas realidades del ser mujer van a ser atravesadas por un montón de verdades, ¿no? Entonces la interseccionalidad se empezó a usar un montón en un montón de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pensando en discriminación, una persona cuando es discriminada por varios aspectos y no solo cuando es discriminada por un aspecto, ¿no? Entonces, es un concepto que es muy fértil, por eso yo también quería traerlo. Eh, Bien, hasta acá vamos a llegar por hoy. Me parece que son un montón de elementos los que, los que estamos trabajando, un montón de conceptos. Me gustaría que por favor escuchen la clase, no sé cómo dejar de compartir ahora. A ver, espérenme que me concentro en dejar de compartir. Ahí está, y dejé de compartir. Un montón de conceptos que claramente cuando los escuchen los van a empezar a ver, a observar en la realidad concreta, actual. Entonces me gustaría que los escuchen atentamente, los maceren, los mastiquen, vuelvan a los textos, vuelvan a sus realidades y cualquier cosa en la próxima clase en la que nos veamos, los vamos trabajamos las ideas principales, las dudas principales que ustedes surjan a partir de este encuentro. Y, y bueno, lean y nos vemos posteriormente para profundizar. Queda claramente abierto el foro de intercambio donde pueden hacer preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, lo que se requiera. Les agradezco mucho y espero que les sirva profundamente.